Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Competencias de la Dirección General de Abastecimiento sobre los bienes inmuebles del Estado, implicancias de la normativa reciente. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Carol Chuquichaico Carrión, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Competencias de la DGA sobre los bienes inmuebles del Estado, implicancias de la normativa reciente. Adelante, Carol. Gracias, Cecilia, por el pase. Tengan todos ustedes muy buenos días, todas las personas que participan en este webinar, ¿no? Es una actividad de capacitación importante para todos los profesionales que estamos involucrados en lo que es la gestión de la propiedad estatal, ¿no? Y más importante para la DGA, que estamos encargados de una parte importante de este grupo de bienes, ¿no? Que es la gestión de los bienes inmuebles del Estado en el marco del Decreto Legislativo 1439. Entonces, en esta ocasión vamos a definir vamos a delimitar ciertas funciones, definiciones y cuáles son las entidades conformantes de este sistema, así como algunos casos recurrentes que ya vamos recibiendo para que les permita a todas las personas que participen de alguna u otra manera en la gestión de bienes inmuebles del Estado, ejecutar y dirigir bien sus solicitudes a las entidades que resulten competentes. Entonces, empezamos la presentación, por favor. La segunda diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces, dentro de los objetivos que tenemos para el día de hoy es delimitar las competencias de la Dirección General de Abastecimiento respecto a la gestión de los bienes inmuebles del Estado, considerando las recientes modificaciones normativas aprobadas en relación de la gestión de la propiedad estatal, entendiendo la propiedad estatal en su conjunto, no solamente en el tema urbano, sino también vamos a tomar un poco el tema rural para saber si hay o no implicancias en la gestión de los bienes inmuebles del Estado. Entonces, vamos a partir de todas maneras de un marco normativo general, ¿no? Del Sistema Nacional de Abastecimiento, y vamos a puntualizar ciertas funciones que ejerce la DGA, en este caso en su calidad de ente rector del sistema. También vamos a ver las implicancias del decreto legislativo, básicamente respecto a las funciones que cumple la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Que es el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Asimismo, vamos a tomar relevancia respecto a la Ley 31199, que es la Ley de Gestión de Protección de Espacios Públicos, que ha permitido una cierta delimitación de competencias respecto a propiedad estatal en cuanto a la SBN y la DGA. Asimismo, vamos a verificar cierta casuística importante que les va a permitir a ustedes también dentro de sus entidades saber cómo adecuar un procedimiento al marco normativo actual que viene aplicando la DGA y todas las entidades conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Perfecto. Aquí, bueno, vamos a más o menos ordenarnos cómo vamos a desarrollar el tema. El marco normativo general, partimos a partir del decreto legislativo 1439, ¿no? Que es nuestra ley marco de la administración financiera del sector público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. El decreto legislativo 1439, que regula uno de los sistemas de este marco de la administración financiera, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 217 de 2019, que nos da ya mayores alcances en un capítulo ya desarrollado sobre la gestión de bienes inmuebles, ¿no? Del Estado. Luego vamos a ver algunas características relevantes para distinguir predios estatales y bienes inmuebles del Estado, que son una de las consultas más recurrentes que recibimos actualmente, que es lo natural, puesto de que digamos que la DGA viene asumiendo recién competencias desde el 2019 y es lógico que todavía podamos tener ciertas dudas para definir
cuando estamos dentro de competencia de la SBN o cuando estamos bajo la competencia de la DGA. Como les dije, vamos a ver la Ley de Protección de Espacios Públicos, porque este ha sido un punto importante para definir competencias entre estas entidades rectoras, ¿no? La SBN y la DGA. Vamos a ver algunos otros casos de incompetencia de la DGA. Asimismo, algunas premisas que están desarrolladas justamente en el reglamento de la 1439, ¿no? Sobre administración de bienes inmuebles del Estado. Y finalmente vamos a ver un caso de adecuación de un procedimiento de disposición final. Puntualmente va a ser un procedimiento de reversión que hemos recibido, en el cual nos consultaron cómo deberían hacer la adecuación de acuerdo a la directiva de gestión de bienes inmuebles que emitió la DGA, ¿no? Y puntualmente es un caso de reversión y vamos a ver cómo lo han adecuado a la normativa vigente. Siguiente, por favor. Perfecto. Como vemos, el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento tenemos, bueno, nos vamos a enfocar en lo que es gestión de bienes inmuebles. Tenemos al decreto legislativo 1436, ¿no? Que les indicaba que es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público. Asimismo, particularmente tenemos dentro de esta ley marco al Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Creado con el decreto legislativo 1439, su reglamento aprobado por el decreto supremo 217/2019 y también ya tenemos una directiva, que es la directiva 002/2021 EF 54.01, directiva que regula los actos de administración y disposición final de los bienes inmuebles del Estado, que ha entrado en vigencia el 6 de junio de este año, ¿no? Una directiva bastante esperada, dado de que hasta el momento, bueno, antes de su aprobación, veníamos aplicando las normativas del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Y esta directiva trae ciertas características y particularidades que debemos de considerar al momento de adecuar los procedimientos que impliquen actos de disposición y actos de administración respecto de bienes inmuebles del Estado. Siguiente, por favor. Perfecto. Vamos a recordar aquí un poco de lo que se trata el decreto legislativo 1439. Cuando hablamos de administración financiera del sector público, ¿qué es lo que busca esta norma, ¿no? Establecer, dice, de acuerdo a su objetivo, establecer normas básicas para que la administración financiera, ¿no? Se lleve de una manera integrada, eficiente, ¿no? Coherente, ordenada, en un contexto, dice, de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir? Que las políticas públicas que puedan ejecutar las distintas entidades del Estado en los distintos estamentos, ¿no? Regional, local, nacional, reflejen el compromiso de seguir un manejo fiscal prudente, ¿no? De los recursos públicos que se les asigna. Aquí debemos de puntualizar que esta norma busca de que las entidades puedan planificar, organizar y controlar adecuadamente los recursos públicos que se les asigna para que puedan lograr sus metas y objetivos, básicamente en cuanto al requerimiento de obras, bienes y servicios, ¿no? Y todo ello en beneficio de la sociedad. ¿Cuáles son estas normas básicas que establece la administración financiera del sector público? Son los lineamientos generales, ¿no? Que buscan asegurar una gestión eficiente de los recursos públicos del Estado. Tenemos entre ellas la programación multianual de los recursos públicos, ¿no? Alineada a la política fiscal. Como tenemos entendido, todas las entidades desarrollan un cuadro de necesidades en el cual se desarrolla de forma anual cuáles son los requerimientos que necesitan para el desarrollo adecuado y oportuno de sus prestaciones de servicios o actividades. El logro de resultados prioritarios, ¿no? Se establecen prioridades en los requerimientos de bienes, obras y servicios, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, ahora en pandemia, casi todos los requerimientos gira en torno de ello, ¿no? Antes no pedíamos más que quizás una cantidad de alcohol, ahora sabemos que es ya prioritario tener el alcohol por la obligatoriedad del lavado de manos, incluso disponer de mascarillas,
Bueno, muchas entidades como el Ministerio de Economía hemos recibido un paquete, ¿no? Para la protección contra la pandemia. Entonces, hay recursos que se priorizan y este lineamiento apunta a ello. También tenemos alinear el desempeño de las instituciones, ¿no? Orientando, dice, políticas públicas del Estado para lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Es decir, que se busca el bien común de todas las actividades que se puedan realizar bajo el sistema de la administración financiera del Estado y que de alguna manera se dé una utilización oportuna y también coherente de los recursos que puedan tener las entidades a su cargo. ¿Cómo se concretan estos lineamientos? A través de sistemas. Y dentro de estos sistemas, bueno, acá lo hemos detallado todos los sistemas que han sido también objeto de varios webinars por parte de la Dirección General de Abastecimiento y el Ministerio de Economía. No voy a redundar mucho para ir justamente a nuestro tema, sin embargo, sí es importante tomar conocimiento de qué es lo que se trata cada sistema. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Es la encargada de la evaluación de todo lo que es antes, durante y después de la programación de las inversiones públicas. El Sistema Nacional de Tesorería y Endeudamiento Público se encarga de la gestión integrada de activos y pasivos financieros y gestión de riesgos fiscales. Tenemos también al Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Se encarga de todas las transacciones económicas, financieras y patrimoniales del sector público. La Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, no podría ninguna entidad trabajar, digamos, concretizar todas sus funciones si no tuviera un soporte humano detrás. Entonces, ahí apunta este pilar, este sistema, ¿no? La gestión de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Y finalmente tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que se encarga básicamente de la gestión de bienes y servicios del sector público, partiendo desde su estimación presupuestal, ¿no? Cómo vamos a gestionar el funcionamiento, cómo van a funcionar en las entidades. Se realiza toda una logística que la llamamos cadena de suministro, las que se ejecutan pues por parte de las empresas, entidades y distintas instituciones que administran recursos públicos del Estado, ¿no? Siguiendo los lineamientos que ya hemos señalado. Entonces, ¿cómo funciona? Cada sistema se dan cuenta que cumple una función y se tienen que interrelacionar porque tienen que interoperar para que cada sistema pueda, digamos, contribuir con sus características propias para que se puedan lograr una utilización eficiente y prudente de los recursos públicos del Estado. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente para que puedan aparecer las figuritas. Perfecto. Entonces, ahora ya nos vamos acercando a lo más particular. Entramos a lo que es básicamente el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Aquí tenemos nuestra norma base, que es el Decreto Legislativo 1439, entrado en vigencia el 2019. Aquí lo que se indica, como ya lo he indicado arriba, también que este sistema es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, ¿no? ¿Para qué? Para la provisión de bienes, servicios y obras, ¿no? A través de la actividad o las actividades que involucran la cadena de abastecimiento público. ¿Para qué? Como ya lo había indicado, para un eficiente, oportuno y eficaz empleo de los recursos públicos. Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene como su ente rector la DGA, que mantiene una coordinación y una correlación con los demás sistemas conformantes de la administración financiera, ¿no? Para el cumplimiento de la finalidad de cada entidad y asegurar una adecuada coherencia normativa entre todas sus actividades, así como administrativa para el desenvolvimiento de cada una de ellas. Entonces, este sistema nos hace recordar un poco de que el Estado es el gran proveedor de obras, bienes y de servicios a favor
de la ciudadanía. Siguiente, por favor. Entonces, la Dirección General de Abastecimiento, como también ya lo indiqué, constituye el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, que mantiene la coordinación y correlación con los demás sistemas financieros del sector público. Constituye, de acuerdo a la normativa, ¿no?, el decreto, la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, por la cual dicta normas dentro de su ámbito de competencia, ¿no? Regula la gestión y disposición de bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito ya del sistema. Ahora bien, dentro de esta función, por ejemplo, se ha materializado, ya tenemos a la fecha, como ya se indicó anteriormente, ya la Directiva 002-2021, directiva que regula los actos de administración y disposición de bienes inmuebles. Asimismo, también ya hemos emitido la Directiva 03-2021, que se encarga de las disposiciones previas al arrendamiento de bienes inmuebles por parte de ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales. Entonces, estas dos normas ya vienen siendo el resultado de esta función que viene ejerciendo la DGA para organizar mejor todo lo que son los bienes inmuebles del Estado. Asimismo, tiene como otra función la de programar, dirigir, coordinar y supervisar la gestión de las actividades que componen el Sistema Nacional de Abastecimiento. Emite opinión vinculante en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento también, es decir, las opiniones no solamente son de orientación, y por ello las entidades remiten hasta la fecha consultas y buscan asesorías, y muchos de los pronunciamientos se están compartiendo dado que ya se están fijando posiciones respecto a varios temas relacionados a la gestión de bienes inmuebles del Estado. Asimismo, tiene como función difundir la normatividad del sistema, como promover estas acciones de capacitación que estamos llevando a cabo, los webinars, y también la certificación, que está también ya en un proyecto, ya ha hecho varias reuniones en ese rubro, y prontamente estaremos señalando cuáles son las capacitaciones que se van a llevar a cabo y el modo de la certificación para los gestores de bienes inmuebles del Estado de las distintas entidades. Siguiente, por favor. Ahora bien, de acuerdo al Decreto Legislativo 1439, ¿qué implica la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento? Hablando dentro de lo que es la cadena de abastecimiento público, ¿no?, implica que los bienes distribuidos, entendiéndose como bienes, obras, servicios, se puedan llegar al destino final, en este caso, de las entidades y por ende del ciudadano, ¿no? Recordemos nuevamente que el Estado asume un rol de proveedor de servicios públicos, ¿no?, a través de las obras, bienes y servicios. Puntualmente, en el caso de los bienes inmuebles del Estado, ¿no?, comprende regular y decidir la disposición final de estos a través de actos de disposición, de administración y otros que permitan optimizar el uso de los mismos, buscando una adecuada gestión del patrimonio estatal. Una pregunta recurrente que llega a la oficina es los alcances del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y siempre es bueno referirnos al artículo 3 del Decreto Legislativo, ¿no?, 1439, donde indican que las entidades que comprenden el sector público no financiero, ¿no?, son las que comprenden y constan por el Poder Ejecutivo, que comprende los ministerios, programas, proyectos especiales y los organismos públicos adscritos. Entonces, igual remiten a veces de otras oficinas y se les indica a cuál, o si en caso es competencia de la SBN, las derivamos, las sabemos encauzar, o en caso no pertenece a ninguno de los dos sistemas, ¿no? Por ejemplo, las empresas que están dentro del ámbito de FONAFE, que tienen una normativa especial, ¿no? Lógicamente les guiamos,
y les indicamos cómo deben de proceder sus procedimientos. Y nuestra directiva puntualiza, ¿no?, y resalta de que en cuanto a normas especiales hayan respecto a la regulación de bienes inmuebles del Estado, ¿no?, se tienen que canalizar a las entidades correspondientes competentes para resolver las mismas. Siguiente, por favor. Perfecto. Entonces ahora ya vamos entrando a la parte medular del decreto legislativo 1439. En alguna exposición dije, justamente nosotros leemos toda la norma y siempre lo más importante, como dicen, la cereza del pastel, están en las disposiciones complementarias. Y esta no ha sido la excepción. Justamente si nos dirigimos a la primera disposición complementaria modificatoria, ¿no?, de la 1439, ahí nos indica o regula ciertas modificaciones a distintos articulados de la Ley 29151, ¿no?, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Y ahí se indica que la competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, SBN, se da sobre los bienes estatales relacionados a predios estatales, tales como, se puntualiza, terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio privado y de dominio público que tienen como titular al Estado o cualquier entidad pública que conforme el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenece, ¿no?, nacional, regional o local. Entonces, y esta definición, ojo, es recogida también ya en su TUO, el texto único ordenado de la Ley 29151, en su artículo 3, ¿no?, aprobada por el Decreto Supremo 019-2019, Vivienda, publicado el 10 de julio del 2019. Entonces, vemos que esta definición provoca que hay una modificación, se está excluyendo dentro del ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales a los terrenos con construcciones y edificaciones. Entonces, pero no nos da mayores alcances, no nos indica hacia dónde fueron, quién es el competente, cuáles son las características de estas construcciones. Así podemos decir, podemos pensar incluso desde una ruina y decimos la función del Ministerio de Cultura que pasó, o podemos hablar de un palacio, de un mercado y decimos, uy, ¿y a dónde se fue la función de las municipalidades? Entonces, para distinguir cuáles son las construcciones a las cuales abarca el ámbito de gestión de la Dirección General de Abastecimiento, tenemos al reglamento. Siguiente, por favor. Perfecto. Con la aprobación del reglamento del decreto legislativo 1439 ya tenemos bases mucho más concretas, definiciones más claras respecto a la definición de bienes inmuebles, y aparece ciertamente la definición de bienes inmuebles del Estado. Y ahí, en su artículo 4, ahí a diferencia que ya no están en las disposiciones complementarias, en su artículo 4 nos entregan una definición de bienes inmuebles del Estado y dice: se define el ámbito de competencia de la Dirección General de Abastecimiento respecto a los bienes inmuebles, definidos como aquellas edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente, dice, del título jurídico en virtud del cual la ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas, es decir, construcción y suelo, destinadas al cumplimiento de fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso efectivo. Entonces, en esa primera definición, ya más o menos vamos dando forma a la competencia de la DGA respecto ya a un sector, digamos, de los bienes de la propiedad estatal, ya definidos como bienes inmuebles del Estado. Como vemos en las imágenes, vemos un hospital, hay función, es una sede institucional, hay actividades del Ministerio de Salud, ¿sí? Es una parte de una sede institucional. Vemos un colegio, también cumple funciones del Ministerio de Educación, ¿no?, que ejerce la rectoría ciertamente de todo lo que es el sistema educativo nacional. Un centro de emergencia mujer, este local, como lo ven, es de madera, pero
un material concreto, no es una edificación consolidada. Esto es en la selva, por cierto. Y también encontramos una comisaría. Y efectivamente está dentro también de sus funciones, ¿no? de la policía, de acuerdo a su reglamento y a sus normas, ¿no? Lo que es la protección y seguridad nacional. Entonces, aquí ya vamos teniendo ya una idea de lo que van tratando las construcciones que están comprendidas dentro del ámbito competencial del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, talleres, ¿no? Entre otros, independientemente del uso que puedan realizar. Siguiente, por favor. Sin embargo, estas características no fueron suficientes en un momento. Definitivamente empezaron a surgir ciertas dudas de lo que realmente delimitaba una competencia entre la SBN, ¿no? Sistema Nacional de Bienes Estatales, y la DGA, ¿no? Dirección General de Abastecimiento. Entonces, tanto la SBN como la DGA implementaron sus propias normas. En este caso vamos a comenzar con la definición de predio estatal, que si bien vamos a observar, primero retoma un poco la disposición complementaria que vimos de la 1439 y luego da ciertos detalles adicionales para poderlas distinguir. Y esto lo encontramos, bueno, la definición de predio estatal bajo competencia de la SBN la encontramos en el numeral 8 del artículo 3 del reglamento de la ley 29151, aprobado no hace mucho, recientemente también, con el decreto supremo 008-2021 vivienda. ¿Qué indica la definición? Dice, es una superficie cerrada por un polígono que comprende el suelo, subsuelo, el sobresuelo, bajo titularidad del Estado o una entidad conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tales como terrenos, áreas de playas, islas y otros de dominio público y privado. Entonces, hasta ahí no ha cambiado mucho la definición. No obstante, al siguiente párrafo nos encontramos con ciertas características. Dice, incluye los terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares para fines privados, que no forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, que no se encuentran bajo administración de alguna entidad, independientemente del título jurídico en virtud del cual lo ejercen, ni tampoco están destinados al cumplimiento de sus fines. Es decir, que no sean sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, oficinas, entre otros, ¿no? Independientemente del uso efectivo. Entonces, aquí hay una característica que habla de edificaciones, es decir, la SBN puede ser competente de edificaciones, pero construidas por particulares para fines privados. Entonces, volvemos al primer párrafo de esta definición. Bien, un polígono cerrado, suelo, subsuelo, y hace la definición de terrenos, es decir, que no hay edificación. Vemos la primera imagen, tenemos dos predios que se constataron, ingresamos, están totalmente vacíos, no hay edificaciones internas. Como ven, incluso está la tierra, no ha habido movimiento de tierras, ni para decir que quizás ya hubo alguna tentativa de ya realizar un proyecto de gestión ahí, ¿no? Un proyecto de inversión pública, perdón. Entonces, aquí estamos claramente ante un predio estatal, de acuerdo al primer párrafo de la definición del reglamento de la 29151. Y en cuanto al siguiente párrafo, cuando digan, hey, pero hay una edificación, esta edificación es una iglesia, o doctora, acá hay un local comunal o un comedor popular, en este caso es un comedor popular. Son edificaciones, pero realizadas por privados y efectivamente sí, lo han hecho respecto de propiedad estatal. En el caso del local comunal, este es ha sido un equipamiento urbano, ¿no? Destinado a local comunal o puede ser otros usos. Y el de la iglesia también puede ser de otros usos y bueno, o local comunal, se lo otorgaron a la iglesia para que edifique
una construcción de servicios religiosos. También ahí tenemos, por ejemplo, locales de caridad, tenemos cementerios, otras edificaciones que también está dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, del Sistema Nacional de Bienes Estatales, perdón, es el Club Departamental. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, seguimos con algunas distinciones. Aquí les propongo también más que una definición, veamos las imágenes y para que podamos entender, digamos, sin ir a campo, cómo distinguir si estamos dentro de un bien inmueble o un predio estatal. Por ejemplo, en las dos primeras imágenes son edificaciones sobre propiedad del Estado. En estos casos ambos lotes uno era al parecer un parque y el otro era un local comunal. ¿Y qué pasó? Hay vecinos que construyeron, pues invadieron, esa es la palabra, y construyeron sus viviendas, ¿no? Entonces, si bien no soportan servicios públicos, pero de todas maneras, en estos casos, pues, no estamos claramente ante edificaciones en el ámbito de competencias de la Dirección General de Abastecimiento. Aquí probablemente lo que va a hacer la SBN es evaluar, probablemente si no sabemos si están afectados en uso, una desafectación, luego evaluar probablemente si cumplen por el tiempo de posesión la venta directa. Entonces, claramente son viviendas, ¿no? Posesiones informales que han sido ocupadas por privados, ¿no? Respecto a propiedad estatal, o finalmente si en caso la SBN decide de que hay manera de sacarlos, pues tomará las acciones de recuperación competentes, ¿no? A través de un proceso judicial, ciertamente. Entonces aquí es bastante claro, no interviene la DGA para disponer ningún acto de gestión. En las siguientes imágenes tenemos igual edificaciones en la playa. Aquí es un tanto peculiar, es una posición que ya hemos estado también definiendo. La ley de playas, sabemos que el tema de playas tienen una ley especial y la competencia la ejerce básicamente la SBN. Imaginemos que una de estas sea, por ejemplo, un local de la policía de salvataje y nos piden la afectación en uso. En la ley de playas hay una norma específica donde dice que primero tendrían que desafectar, es decir, pasar un bien de dominio público, que son las playas, en este caso, si vemos más o menos está en zona de dominio restringido, tendrían que desafectar y hacer el acto de administración, ¿no? Evaluar la afectación en uso. Y esto está unido, esto está definido ya en la ley de playas. Entonces, en todo lo que es temas de edificaciones, por más que sea de particulares y también de entidades en zonas de playa, por ley especial, como les indicaba anteriormente, si hay normas especiales, nosotros no intervenimos, porque está sujeto a una desafectación y la desafectación es una atribución de acuerdo a la ley de playas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en este caso de la SBN, ¿no? Y en estos casos sí los estamos remitiendo a la SBN para que ellos puedan evaluar primero si se cumple las prerrogativas para la desafectación y posteriormente para darle la afectación en uso. Podría ser en este caso de salvataje a favor del Ministerio del Interior. Entonces, aquí vemos unas ciertas características que les va a ser un poquito más fáciles para definir cuando estamos en competencia de la SBN. Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto. Entonces, ya más o menos hemos ido definiendo cuando nos estamos abocando al tema de
de la SBN, ¿no? De las competencias de la SBN respecto a los predios estatales. Pero ahora vamos al tema de las características de los bienes inmuebles del Estado, bajo competencia de la DGA. Nuestra definición, igual como indicaba en el reglamento de la 1439, son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades públicas, independientemente del título jurídico, dice, en virtud del cual ejercen dicha administración, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como instituciones, oficinas administrativas, archivos, talleres, laboratorios, almacenes, depósitos, etc. Esta definición ya se parece bastante a lo que indicaba nuestro reglamento, pero como observamos aquí ya en la directiva, ya nos dan mayores detalles, mayores características, dice. Bueno, nos remitimos al literal F y H del artículo 5 de la Directiva 002-2021. Dice, son dichos bienes inmuebles incluyen los terrenos sobre los cuales han sido construidas. Asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentran dentro del perímetro, ¿no? Del bien inmueble, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Porque ciertamente ya estamos en lo que es edificaciones, ¿no? Propiedad horizontal. Entonces ya no es la misma casuística de encontrar un terreno, digamos, vacío, ¿no? Y adicionalmente, esto lo unamos a la definición de edificaciones, ¿no? Dicen, obras de carácter permanente. Hago hincapié, comilla, en esto, negrita, destinadas al cumplimiento de los fines de las entidades públicas, la cual incluye las instalaciones, dice, fijas y complementarias que forman parte de la edificación, así como las instalaciones realizadas con elementos. Y ahí se puntualiza materiales de construcción, como drywall, superboard, fibra block, entre otros similares. Lógicamente, por ejemplo, aquí, como vemos en la imagen, en distintos departamentos, por el clima, altitud, tenemos distintos materiales de construcción. Y acá les doy un ejemplo de sierra y selva, ¿no? Que lo podemos distinguir mucho más. En sierra usamos la quincha, el adobe, la tierra, el barro. Y en la selva, pues usamos la madera, ¿no? Y en ambos casos, como ustedes ven, son construcciones consolidadas, de carácter permanente, son instalaciones fijas, tienen, bueno, si ustedes ven bien los accesos, entonces cumplen las características para estar comprendidas dentro del ámbito competencial de la DGA. Siguiente, por favor. Perfecto. Acá vamos a ver, les voy a mostrar un caso en imágenes para que ustedes me ayuden a más o menos evaluar las condiciones físicas, técnicas y legales de este predio, ¿no? Nosotros recibimos un expediente hace un tiempo en el cual se estaba evaluando una extinción de la afectación en uso. El terreno ya estaba afectado en uso a favor de una entidad pública para que construyan oficinas administrativas. Entonces, efectivamente nos indicaron de que se contaban las características de un bien inmueble del Estado, por lo que nos remitían a la DGA. Entonces, empezamos a verificar las imágenes satelitales, como vemos que hoy por el tema de pandemia, no podemos hacer mucho trabajo de campo, pero distinguíamos cierta construcción al interior. Pensamos que era una oficina o puede ser una oficina con baño, y la imagen no era nítida, no era clara, la construcción sí se veía muy pequeñita, pero sí se veía, podría haber sido, no sé, pensamos que si efectivamente había una construcción de material, digamos, podría ser de madera, pero consolidada y tendría servicios básicos y todo, y por lo que sí podríamos considerarlo un bien inmueble. No obstante, no pudimos determinarlo con el trabajo en gabinete y tuvimos que ir a campo. Y en los informes que nos mandaba la SBN, decían sí, es una construcción consolidada, las paredes y los muros eran demasiado altos. Si hubiésemos tenido un dron hubiese habido la opción, ¿no? Pero igual era muy confuso. Fuimos, coordinamos con la entidad,
Y efectivamente encontramos, a simple vista, ven la primera imagen, una construcción consolidada, ¿no? Al ingresar, lo primero que me percaté era bueno, con mi brigada, un terreno vacío, totalmente vacío. Pero si uno se inclinaba a la derecha, sí encontraba una construcción, pero si vemos aquí las características, si ustedes ven para abajo, hay espacios, incluso se ve un poco de negrito, que no es fija. Solamente la habían puesto de manera provisional y nos explicaron que sí lo habían puesto porque en algún momento se pretendía ahí tener como una cochera, ¿no? Pero ya eso no había prosperado por el tema de costos y bueno, mi brigada muy astutamente abrió la puerta un poco y bueno, en vez de encontrar trabajadores o cuidadores de vigilancia, encontró un par de palomas. Entonces estaba totalmente abandonado, no había nada de servicios básicos y sí, efectivamente concluimos que no se constituía un bien inmueble del Estado bajo el ámbito de competencia de la DGA, por lo que se derivó nuevamente o se devolvió el expediente a la SBN, ¿no? Para que ellos sigan evaluando. Aquí había una evaluación de extinción de afectación en uso, porque habían dado la afectación para, como les indicaba, para oficinas, y ciertamente no vemos nada. Al contrario, vemos un palomar. Entonces, esta es básicamente la evaluación que hacemos cuando encontramos este tipo de construcciones. Ya nuestro reglamento y nuestra directiva ya aunada ya nos da más características, ¿no? Tienen que ser edificaciones fijas, consolidadas, servicios básicos, también en algunos casos, pero que permitan cierta funcionalidad para un servicio que pueda brindar, en este caso, una entidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto. Asimismo, la Directiva 002-2021 nos define en su segunda disposición complementaria final 2 supuestos también de incompetencia de la Dirección General de Abastecimiento. El primero es en cuanto encontremos obras de infraestructura, ¿no? que tenga que ver con infraestructura de servicios públicos. Obras de captación, conducción, potabilización, almacenamiento y regularización de agua potable, emisores, colectores primarios y plantas de tratamiento, ¿no? de aguas, redes de distribución eléctrica, antenas, redes de distribución y tanques de agua, redes de desagüe, alcantarillado, entre otros similares, ¿no? que no se consideran, ahí lo puntualizan, bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y se regula por la normativa de la materia, no siendo aplicable en la presente directiva. Hemos encontrado casos, ¿no? por ejemplo, pedidos de servidumbre, sobre todo para el tema de tuberías, ¿no? agua potable. Entonces, en esos casos sí los hemos remitido, si eran predios del Estado, ¿no? a la SBN como entidad competente y efectivamente ellos están realizando el trámite y les están otorgando los derechos correspondientes. En esos casos también puntualicemos, nosotros no, bueno, claramente ven, no hay ningún tema de funcionalidad como institución pública, talleres, archivos, nada en estas características de infraestructura de servicios públicos. Como ven en las imágenes, ¿no? un tanque de Sedapal, tuberías y una antena. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, esta ley 31199 es la ley de gestión de protección de espacios públicos, es en gran parte lo que nos ha motivado este webinar y también, bueno, la directiva que la tratamos de difundir al máximo para que las personas puedan tener ya cierta predictibilidad al momento de realizar sus trámites, ¿no? de actos de administración y de disposición y otros respecto a los bienes inmuebles.
reciente, ha sido publicada el 22 de mayo del 2021 y justo entre mayo y junio sacamos nuestra directiva, no la 002-2021, por la que tuvimos un webinar más o menos, que también tuve el honor de realizarlo, en más o menos el mes de mayo. Sí hablaba de que la DGA había asumido, ¿no? Había un acuerdo con la SBN, había asumido también gran parte de lo que o se consideran bienes inmuebles, lo que es parques, plazas, áreas verdes, complejos deportivos, siempre y cuando tuvieran la característica de que tengan obras complementarias o fijas. Es decir, complejos deportivos como el que pueden ver en la pantalla, ¿no? Hay graderías, hay vestidores, baños, la losa deportiva, ¿no? Las luminarias, bancas, y en parques también. Hay parques con baños, luminarias, bancas. Entonces, en esos casos, la DGA estaba asumiendo la función. Pero esta ley, de alguna manera, revolucionó un poco ese tema porque está creando un régimen especial para la gestión de espacios públicos. Una norma, a mi opinión, importante, necesaria, porque busca, ¿no?, delimitar, de alguna manera delimitar normas que puedan proteger, sobre todo, la importancia de los espacios públicos, hoy por hoy tan importantes, y que nos hemos dado cuenta en pandemia, ¿no?, la importancia de tener un espacio libre donde por lo menos caminar, respirar, y que poco a poco las ciudades en general lo estamos perdiendo, ¿no?, por distintos factores. Entonces, esta norma nos indica y nos da una definición respecto a los espacios públicos e indica que son o están constituidas, dice, por una red de espacios abiertos de uso y dominio público de Estado localizados en la ciudad y que están destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas como el descanso, la recreación, la expresión cultural, el intercambio social, el entretenimiento y la movilidad a lo largo del ciclo de la vida de los ciudadanos. Y puntualiza en qué casos nos estamos ubicando en espacios públicos. Indica, ¿no?, son espacios públicos las zonas de recreación pública activa y pasiva, calles, playas del litoral, plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos, áreas de protección, así como a todas aquellas definidas como tales por la autoridad competente. Veamos en las imágenes, tenemos un complejo deportivo, por ejemplo el Estadio Nacional, tenemos el Estadio Bonilla en el Callao, tenemos muchos lugares donde podamos tener complejos deportivos, losas deportivas también, plazas, áreas verdes, jardines, ¿no? Sí, también aquí observamos en imágenes, calles y playas del litoral. Lógicamente ahí se va a concordar con la ley de playas. Y acá vemos un área de protección paisajística, que valga verdad es que son muy atractivas para las invasiones, ¿no? Pero no se cuenta mucho con la importancia de estos lugares, ¿no?, como hábitat de la naturaleza y como soporte para la vida, ¿no?, de la ciudad en general. Y en su artículo 5, básicamente indica que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, indicadas en el artículo 9 de la Ley 29151, son las a quienes les corresponde la administración, regulación, mantenimiento y tutela de espacios públicos. Es decir, si encontramos un parque inscrito a favor del Estado, ¿no?, por ejemplo, ha sido un equipamiento urbano, ubiquémonos, por ejemplo, Asentamiento Humano Santa Clarita, formalizado por COFOPRI, tenemos 5 parques y los parques están a nombre del Estado y afectados en uso a la municipalidad. Entonces, la administración de ese parque la tendría que asumir la SBN y, lógicamente, al afectar en uso a la municipalidad asume todas las obligaciones del cuidado, protección, mantenimiento de este parque.
Igual en el caso de complejos deportivos. En el caso de calles, lógicamente, bueno, parte de las entidades conformantes del sistema están los gobiernos locales, ¿no? Las municipalidades, ojo, calles. Y en el tema de playas del litoral, entendemos que hay, bueno, un poquito saliéndonos del tema, de acuerdo a la ley de playas, tenemos competencia de la SBN respecto a la zona de dominio restringido, el área de playa, el mar, bueno, la DICAPI, y también tenemos el tema con las municipalidades para que, por el tema de las autorizaciones, de las actividades que se puedan brindar en estas zonas de playa. Entonces, aquí, de alguna manera, ya se delimita, de alguna manera, que el régimen especial de gestión y protección de espacios públicos las va a asumir la SBN, ¿no? Respecto a lo del Estado, y también se va a ratificar probablemente ya en su reglamento en qué condiciones, bueno, se van a trabajar el tema de las calles con las municipalidades, todo ello para preservar estos espacios. Asimismo, es importante señalar que esta ley tiene como contribuciones, por ejemplo, la elaboración de un inventario de dichas áreas. No sabía que no habían muchos inventarios, algunos parques no están ni siquiera zonificados. También está relativamente señalando la obligatoriedad del registro y publicidad de estas áreas, y de igual modo hace hincapié en la defensa y recuperación de estas áreas con la ley 3230, ¿no? Que es muy conocida por mis amigos gestores de propiedad estatal, con la cual hacemos pues recuperaciones inmediatas de un bien, ¿no? En caso de que hayan un tema de afectación o de ocupación indebida. Entonces, esta ley es importante, impacta en el Sistema Nacional de Abastecimiento, sí, ya los expedientes han sido devueltos en gran parte a la SBN, y en caso que las entidades tengan que algún caso respecto que involucre playas, parques, complejos deportivos, sobre todo en el tema de parques hemos recibido varios pedidos y complejos deportivos también. Por favor, remitirlos a la SBN. Siguiente, por favor. No está de más igualmente repetir y retroalimentarnos siempre de conocimientos de los casos más especiales, ¿no? También vamos a encontrar dentro del ámbito propiedades, nos remitimos al artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades y encontramos a todo el grupo que conforman este tipo de bienes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dice bienes muebles e inmuebles de uso público destinados a servicio público como locales, vías, áreas públicas, suelo, subsuelo, aires, ¿no? Dice de bienes de dominio público o de privado. Edificaciones municipales, y sus instalaciones en general, todos los bienes que hayan sido adquiridos, construidos y sostenidos por la municipalidad. Por ejemplo, ¿no? Hay asociaciones de vivienda, lógicamente privadas, hacen su habilitación urbana y sus aportes reglamentarios los entregan a la municipalidad. Otros usos, ¿no? Lo relativo a otros usos y recreación, y esos pasan a manos de la municipalidad. Y lo que son los aportes de educación y los aportes de salud, bueno, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, respectivamente, como entidades beneficiarias para asegurar dichas actividades, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de vías es claro, calles, hay que tener cuidado ahí, pistas, veredas, calles, tiene que la municipalidad. En cambio, si nos ubicamos con carreteras, tenemos que distinguir que esas, cuando estamos frente a vías nacionales, la administración recae en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, aquí es claro que también hay un rubro de propiedad municipal. La DGA recibió un caso de un mercado y la publicidad registral fue muy importante porque nos ayudó a distinguir efectivamente que había un conflicto al parecer entre dos distritos,
pero nos encontrábamos frente a una edificación, nada que ver con el tema institucional, pero sí con el tema de destino para lo que es venta de productos. Entonces, ahí se les indicó de que no éramos competentes, pero tampoco la SBN, sino que ya esto ya era un tema municipal. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Igual aquí no quería saltar este tema porque siempre es importante tener el ámbito completo, ¿no? La propiedad estatal a veces se piensa que solamente abarca el área urbana, ¿no? Parques, jardines, locales, comunales, ministerios, instituciones públicas. También gran parte del ámbito de la propiedad estatal recae en zona rural, ¿no? Tenemos predios rústicos y terrenos seriazos habilitados para fines agrícolas. Cuando hablamos de terrenos rústicos, chacras, campos de cultivo y los seriazos con aptitud agrícola, ¿no? O agropecuaria, ¿no? Los destinados para el cultivo, donde generalmente hemos encontrado agua y hemos destinado una actividad, por ejemplo, el cultivo de hortalizas. Ahora, hoy por hoy que es tan importante, por ejemplo, ahí vemos una actividad ganadera. Entonces, esos proyectos se soportan en estos terrenos seriazos del Estado. Y bueno, también tenemos el tema de comunidades campesinas y nativas, ¿no? En zonas urbanas y también en zonas rurales. También lo coloqué porque de todas maneras su ámbito de formalización está dentro de los gobiernos regionales. Como pueden observar en la diapositiva, hago hincapié en el Decreto Supremo 056-2010 de la PCM, con el cual se transfiere, dice, a favor de los gobiernos regionales la función de formalización y titulación de predios rústicos y terrenos seriazos habilitados para fines agropecuarios, ¿no? Así como la función de reversión de predios rústicos, la adjudicación de título oneroso a favor del Estado, ¿no? Ocupados por asentamientos humanos. Y esta transferencia se da dentro del marco de la ley, ¿no? Que es una función específica del literal N del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 27967. Muchos coloquialmente hablamos la transferencia de la función N a los gobiernos regionales, ¿no? Encargándose básicamente a las direcciones regionales de agricultura para que ellos se encarguen de lo que es la formalización y titulación de estos predios, ¿no? Y adjudicación también, ojo, en el caso de terrenos seriazos. Ahora bien, dentro de las normas de saneamiento, este año ha sido muy rico en el tema normativo. El 27 de marzo de este año tuvimos una nueva ley, la ley 31145, Ley de Saneamiento Físico Legal de Formalización de Predios Rurales, ¿no? En el cual se dan ciertas premisas, se indica ya claramente los gobiernos regionales con competencias son responsables para ejecutar los procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos y terrenos seriazos. No obstante, faltaba, bueno, con posesiones anterior al 25 de noviembre del 2010, se ponía ya como premisa. No obstante, se pedía regularizar esta ley y justamente también no hace mucho, mediante el reglamento de la ley 31145, ¿no? Aprobado por resolución ministerial 265 de este año, 2021, Minagri, del 15 de septiembre del 2021, no hace mucho, se han desarrollado los procedimientos de formalización y otorgamiento de terrenos seriazos habilitados, entre otros. Entonces, aquí hay una revolución también un poco en cuanto a propiedad de terrenos rústicos. Ahora, ¿esta ley impacta en el Sistema Nacional de Abastecimiento, funciones de la DGA? No. Esta ley tiene una correlación con las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, sí. Si volvemos un poco cuando les indicaba, ¿no? las funciones de la
SBN hablaba de terrenos, ¿no? Estamos hablando que en esos casos podríamos estar frente a un terreno eriazo, ¿no? Por ejemplo, el terreno está vacío, yo, Carol, voy al terreno y digo, este terreno, cavé el pozo, encontré agua y voy a habilitar plantas, paltas Hass. Es un caso real. Entonces, hago mi evaluación costo-beneficio, perfecto. Habilito mi proyecto y como estoy en Huaral, me corresponde el gobierno regional de Lima. Voy a Huacho y solicito mi adjudicación de terreno eriazo para pequeña agricultura. Llámese, tengo 5 hectáreas, está dentro del hectáreaje, creo que máximo es 15, y solicito esa adjudicación. Cuando el gobierno regional verifica que yo he cumplido los requisitos, ¿qué sucede? El gobierno regional lo tiene que solicitar a la SBN, ¿no? Como propiedad estatal. Ellos hacen una tramitación, entiendo que eso antes estaba como un vacío, pero ya ha sido regularizado en el nuevo reglamento de la ley 29151, ¿no? El decreto legislativo 008-2021, y hay esa interrelación entre SBN y gobiernos regionales para que de esa manera se le pueda entregar el terreno al administrado y ejecute su proyecto en un terreno eriazo, un proyecto de actividad agrícola, ¿no? Cultivo o crianza de ganado. Entonces, es una norma nueva, sí, importante, pero que no impacta al Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces volvemos nuevamente al ámbito de la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Como les indicaba, la 1439 nos daba, digamos, las delimitaciones o delimitaba básicamente la función de la SBN, y ya su reglamento habla de la competencia que asume la DGA respecto a los bienes inmuebles del Estado. Y también ya contamos con un capítulo donde hay ciertas premisas que se deben de tomar en cuenta para los actos de administración y disposición o demás que se puedan dar para dar una adecuada gestión a los bienes del Estado en el rubro de bienes inmuebles a cargo de la DGA. A ver, la primera premisa que encontramos en este capítulo cuarto, subcapítulo 2 de la 1439, ¿no? De su reglamento, ojo, es los bienes inmuebles, se dice, se encuentran bajo dominio o titularidad del Estado, independientemente del derecho que de forma particular le asista a cada una de las entidades. Esto es importante verificarlo en la publicidad registral, ¿no? En las partidas. Siempre repito de que no se puede decir que el hospital es propiedad del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud conforma el Estado. Que el colegio no es propiedad del Minedu, porque el Minedu también conforma parte del Estado. Y la SBN tampoco, no, bueno, asume rectoría, asume administración. Igual la DGA no asume titularidad, solamente asumimos administración, ¿no? Administración para la adecuada gestión de los mismos. Entonces, y eso siempre se recarga mucho, sobre todo con los privados, ¿no? Cuando ocupan predios estatales, indicar de que independientemente digan, no, pero doctora, pero es propiedad de la municipalidad. No, son del Estado, administrados por la municipalidad, y que, bueno, si efectivamente está en ese ámbito, ellos tienen la competencia pues para dirimir en su ámbito de competencia, pero no quiere decir que asuman titularidades y que puedan vender el colegio, vender el hospital, vender la municipalidad. No, porque generalmente, bueno, estamos respecto a bienes de dominio público, ¿no? Donde hay actividades, servicios públicos, que son, de acuerdo a la Constitución, protegidos, no pueden ser embargados, no se pueden transferir, entonces se tienen que proteger frente a terceros. La segunda premisa que nos ayuda mucho a definir competencia a la DGA
es que en nuestra calidad de ente rector evaluamos la condición física, técnica y legal de los bienes inmuebles para disponer los actos que correspondan para optimizar el uso. Como les explicaba en el caso que hemos visto de este local, que por fuera veíamos una construcción pues imponente y entramos y estaba la Casa de las Palomas, igual tenemos que tener mucho cuidado al delimitar si estamos dentro de nuestro ámbito de competencia o no, hacer las verificaciones de campo si es necesario y requerir toda la información para optimizar el uso, ¿no? Igual en esto involucra que también hagamos las acciones de supervisión para verificar cómo están gestionando las entidades los bienes que tienen a su cargo o bajo su titularidad o bajo su administración. La tercera premisa dice: la aprobación de los actos de administración y disposición es efectuada por las entidades respecto de los bienes inmuebles de su titularidad, ¿no? Bienes de dominio privado, por ejemplo, o por la DGA respecto a los bienes de titularidad del Estado. A ver, como les explicaba, estoy yo dentro de una asociación y como producto de la habilitación urbana, tengo que entregar aportes reglamentarios al Estado. Entrego lo que es educación al Ministerio de Educación, salud para mi posta médica al Ministerio de Salud, la recreación a la municipalidad, ¿no? Y otros usos también se los entrego a la municipalidad. Entonces, estas actividades, por ejemplo, se solicita una afectación en uso de uno de estos terrenos, se lo otorgo, veo en la partida registral que están bajo la titularidad de Minedu, lógicamente se hace una escritura pública, yo, Asociación Santa Clarita, transfiero el terreno a favor de Minedu como aporte reglamentario, ¿no? Y ellos van a aparecer como titulares, ojo. Entonces, ellos pueden otorgar la afectación en uso de su terreno que están bajo su titularidad. No obstante, si estamos respecto a terrenos, predios estatales, utilizan las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y si ya nos encontramos en edificaciones, por ejemplo, Ministerio de Salud, era una posta, pero ahora la policía lo quiere para comisaría, ya estamos ante una edificación, entonces aplicamos para la afectación en uso la Directiva 002, en el rubro de afectación en uso. Entonces, y si ya nos encontramos frente a edificaciones del Estado, ¿no? Como les explicaba, producto, por ejemplo, de la formalización que realiza COFOPRI, tenemos también áreas verdes, áreas de recreación, áreas de salud, áreas de vivienda, todo lo que son equipamientos urbanos se inscriben a nombre del Estado y pasaban a nombre de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Con la 1439 se entiende que ahora es Estado, bueno, bajo administración, ojo, de bienes estatales, se entiende que ahora con la 1439 es Estado administrado por la DGA. Eso lo vamos a consolidar ya muy pronto, estamos ya evaluando ciertas modificaciones o aclaraciones más a la 1439 que nos van a permitir tener más claridad en estos temas para no tener problemas a nivel registral. Entonces, cuando vean Estado, construcción, efectivamente se van a tener que presentar los pedidos ante la DGA. Entre la cuarta premisa, dice, la disposición final constituye una actividad de la administración de bienes que comprende los actos de administración, disposición u otras modalidades que permiten la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario de las entidades. Aquí les quiero... En las anteriores explicaciones que hacíamos, hablamos de actos de administración y disposición. Y un término que ahora usamos mucho en DGA es disposición final, que involucra todas las actividades. ¿Por qué? Porque la disposición final, como les decía a un inicio, está dentro de la cadena de abastecimiento. ¿Cómo llego al destino? Lo que yo necesito entregar al ciudadano. Entonces, ¿cómo hago de que los bienes lleguen a las entidades? Si está a nombre del Estado, hago un acto de administración, lógico, una afectación en uso, o quizás necesiten que yo se lo transfiera, hago un acto de disposición. Pero ahora hay ciertas características. De acuerdo a nuestra directiva 002,
No hemos cambiado. Sabemos que los actos de administración son a través de los cuales otorgamos a las entidades públicas, pero que no implican, ¿no? Entregamos los bienes inmuebles a las entidades públicas, pero que no implican el traslado de propiedad del inmueble, ¿no? Ahí tenemos la afectación en uso, como uno de los temas más recurrentes que tenemos. También tenemos ahora la regularización de la afectación en uso, con la única distinción que en la afectación en uso tenemos predios de libre disponibilidad y la regularización de la afectación en uso cuando ya las entidades vienen ocupando el predio. Entonces, todo lo referente a la afectación en uso lo van a ubicar en los artículos 11 y siguientes de la Directiva 002, requisitos, obligaciones del afectatario, cómo solicitar el cambio de finalidad. Ojo, aquí quiero hacer hincapié, las entidades que a la fecha no vienen cumpliendo la finalidad para la cual se le dio la afectación en uso en su momento, probablemente la SBN, tienen el plazo hasta el 31 de diciembre del 2021 para hacerlo. O caso contrario, decir, ¿sabe DGA? No puedo cumplir la finalidad, quiero hacer otro proyecto y lo presento. Quiero que chequen eso en las disposiciones finales de la directiva. Está establecido el plazo porque se busca de alguna manera tener ya con claridad cuáles serían potenciales bienes inmuebles para tenerlos dentro de la cartera inmobiliaria. Los actos de disposición, como también ya me imagino que muchos tienen conocimiento de las normas de la SBN, ¿no? Son aquellos actos que se dan a través de la entidad pública que no implican el traslado de propiedad del bien inmueble, ¿no? Como ya implican el traslado, perdón, como la transferencia interestatal, ojo, entre las entidades, valga la redundancia, con la finalidad de destinarlo a un uso público a la prestación de algún servicio público. Ojo, igual los actos de disposición o transferencia, llamémoslo así, están regularizados en nuestra directiva en los artículos 26 en adelante. Yo quiero resaltar en este grupo el artículo 33, en el cual, en caso que cualquier entidad pública requiera transferir un bien inmueble a una entidad de su titularidad a otra, tiene que solicitar una opinión técnica previa a la DGA. Y nosotros, en oficina, y bueno, ahí están los requisitos, vamos a evaluar si con esa transferencia se está optimizando el uso del bien inmueble, ¿no? Ojo, si ustedes revisan un poco a mayor detalle la directiva, van a ver que la DGA no ha regularizado la subasta. Estamos frente a un déficit de bienes inmuebles, a un número alto de arrendamientos a propietarios, a propiedades privadas, como para deshacernos de los bienes inmuebles del Estado. Por lo que recomiendo, y hago hincapié en eso, de que las entidades hagan sus inventarios de bienes inmuebles, optimicen el uso de los mismos, acomoden si en caso necesitan ampliar, quitar, mejorar. Incluso cuando tienen afectaciones en uso pueden hacer proyectos, mejoras, hacer un proyecto de inversión. No tienen limitaciones para hacerlo. Si en caso ustedes tienen, digamos, un edificio de 5 pisos y los 3 siguientes pisos no los han optimizado y solicitan adicionalmente un inmueble a la DGA, bueno, ahí ya hago paréntesis, hay ya un tema en la directiva de arrendamiento, van a tener que solicitar a la DGA un documento en el cual indiquen de que efectivamente ya no tienen a dónde irse y recién se podrá evaluar. Pero si vemos que esos 3 pisos están vacíos, simplemente vamos a tenerlos que pedir, porque ustedes no están optimizando el uso del inmueble y muchas entidades lo necesitan, ¿no? No podemos concebir a este límite que podamos tener inmuebles abandonados, inmuebles en desuso y que puedan estar en buenas condiciones. Ojo. La premisa 5 es la obligatoriedad del registro público, esto para privados y para estatales. Sabemos la importancia de registrar nuestras propiedades por seguridad y defensa frente a terceros.
La premisa 6 indica, ¿no?, que en caso de que las entidades obtengan, dice, terrenos producto de un acto en el marco del sistema de bienes estatales, estos se mantienen bajo dicho ámbito hasta que se produzca la recepción de obra. ¿Qué pasa? La SBN afectó en uso al Ministerio del Interior un terreno para que haga una comisaría. La comisaría se construyó y tienen que comunicar, y eso ya lo han detallado en el reglamento de la 29151, tienen que comunicar, y también lo vamos a poner ahora en la modificatoria de la 1439, con copia a la DGA, de que ya se hizo la recepción de obra, porque ya no se va a tratar de un predio estatal, sino ya va a cambiar su naturaleza, ¿no? Se va a incorporar al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, con esa recepción de obra. Entonces, esto hay que tenerlo presente, siempre los que han desarrollado proyectos de inversión, sobre todo en el tema de locales, ¿no? Siguiente, por favor. Ya vamos terminando. Esta octava disposición complementaria final, me he dado el tiempo de ponerlo tal cual, sin cambiar ni comas ni puntos como está en la directiva. Es muy importante. Cuando hablábamos de actos de disposición y actos de administración, ¿no?, afectación en uso, transferencia interestatal, generalmente decimos para ser institucional o perfecto. Sin embargo, cuando ustedes soliciten o tengan que ver estos actos respecto a almacenes, archivos, depósitos y talleres, tienen que considerar o concordar con esta octava disposición complementaria final de nuestra directiva. Esta norma, en primer punto, hace también un resalte, o resalta mucho la finalidad de la DGA. Dice que se debe privilegiar, o las entidades, dice, al otorgar la disposición final, cualquier acto, digamos, tiene que privilegiar la optimización y potencialidad del uso del bien inmueble frente a los intereses de la entidad pública solicitante. Asimismo, dice, debe tener en cuenta que el área requerida sea acorde con el bien inmueble solicitado en este caso por la entidad que lo requiera, ¿no? Es un principio básico, hay que optimizar los espacios, hay que potencializarlos, es decir, pueden ustedes poner mejoras. Si ya tiene declaratoria de fábrica, hacen las mejoras, también inscriben estas mejoras, pueden llegar a un proyecto de inversión también. Entonces, es importante. Y por otro lado, si lo están pidiendo para un depósito y está el local en Miraflores, ¿ustedes de alguna manera creen que es optimizar o potencializar el uso? Bueno, ahí va el término de potencializar. Es un tanto que no, porque digamos que lugares de la zona urbana, digamos Centro Histórico de Lima, Centro Financiero San Isidro, Surco, o algunas zonas más concurridas por el público, pues tener un archivo, tener un almacén, tener un taller, quizás, por ejemplo, una carpintería, va a ocasionar un cierto prejuicio a los vecinos, y también un tema de seguridad. Por ejemplo, ¿no?, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene lo que son los almacenes o depósitos de autos. Generalmente lo hacen en las periferias y es lo ideal. Entonces, este artículo es un principio básico que tienen que evaluar las entidades, ¿no? Optimizar, potencializar el uso de los bienes inmuebles que puedan tener bajo su titularidad o bajo su administración. Y luego, ya en los numerales 2, no lo voy a leer mucho a detalle, dan algunos alcances que, aparte de los requisitos de la afectación en uso y de la transferencia, también deben de cumplir, ¿no? Tienen que contar con servicios básicos, vías de acceso definitivas, cumplir las normas municipales respecto a la zonificación, claro está, cumplir normas de seguridad en defensa civil, ¿no? La zonificación compatible que ya les he indicado, y también se hace un hincapié, y esto por las reglas de urbanismo, ¿no? Dice, el bien inmueble debe estar ubicado en una distancia estratégica de acuerdo a la necesidad de la entidad y de sus usuarios. Entonces, es importante, ¿no? Porque tenemos que facilitar la recepción, la distribución y el traslado de bienes según corresponda,
y de los servicios, ¿no?, que nosotros otorgamos. Por ejemplo, es como que nosotros, Ministerio de Economía, instalemos, no sé, un local en una zona inaccesible, de una sola entrada, sin acceso, sin movilidad. Entonces, no es lo ideal. Podría ser un archivo, podría ser un taller y no sedes administrativas de atención al público, ¿no? Entonces, esa es un poco la finalidad de la DGA, que poco a poco que vamos a ir dando este tipo de reglas para ir ordenándonos, ¿no?, de acuerdo a lo que también las ordenanzas municipales lo permitan. Por eso nosotros respetamos mucho el tema de la zonificación, porque de alguna manera aporta y asegura de que el desempeño de las distintas entidades se pueda cumplir sin prejuicio del entorno. Siguiente, por favor. Perfecto, estamos en la última diapositiva y es respecto a la adecuación de los procedimientos que tenemos a la fecha. Recibimos una consulta de una reversión de un ministerio, indicaba que ellos en el 2017 hicieron una transferencia interestatal de un predio a favor de un gobierno regional que era para oficinas y se trataba de un bien inmueble. El inmueble, si ustedes observaban, era de concreto, y sí, se trataba de un bien inmueble y lo habían dado para oficinas de atención al público. Efectivamente, la entidad aceptó todas las condiciones de la transferencia, entre ellas era que había un tema de riesgo. Y bueno, dicho y hecho, a la fecha no pudieron cumplir con ese proyecto porque la municipalidad les observó y le dijo: nosotros no te podemos dar una autorización para atención al público porque muy cerca había un canal de regadío, ¿no?, y que siempre se rebalsaba. Entonces, por un tema de riesgo, la entidad, bueno, el gobierno regional básicamente quería renunciar, ¿no? Por lo tanto, y lo había abandonado. El ministerio quiso tramitar su reversión y lo inició con las normas de la SBN, ¿no?, con la ley 29151, su reglamento, y la entonces vigente directiva 05-2013, en la cual contemplaba primero hacer la inspección, ¿no?, hacer un informe preliminar y luego pedir los descargos a la entidad y por ende luego emitir ya un informe técnico legal y que de alguna manera meriten la emisión de una resolución para que se revierta a favor del ministerio. Entonces, en el caso, ellos avanzaron con el informe, verificaron el abandono del predio, se hizo el descargo, indicaron justamente que era porque no tenían la autorización ni la tendrían, y muy por el contrario pedían que esa edificación se destruyera porque estaba en una zona de alto riesgo. Y bueno, se emitió nuestra directiva, la 002, el 6 de junio, y nos dijeron cómo ellos podían adecuarlo. Entonces se les dio algunas premisas importantes que deberían considerar en su resolución. La primera, la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1439, que establece la aplicación gradual de las actividades del Sistema Nacional de Abastecimiento, y que lo concordaran con la primera disposición complementaria transitoria de la misma ley, en donde indicaban de que mientras la DGA asumía la totalidad de competencias, ellos podían utilizar las normas de la SBN en lo que resulte aplicable y lógicamente y no contravengan los derechos, ¿no?, de ninguna de las partes. Y asimismo se les indicó que ya en nuestra directiva observaran la primera disposición complementaria transitoria, en la cual se regulaba la adecuación de los procedimientos en trámite, ¿no?, en la cual indican, ¿no?, que algunos requisitos, trámites y disposiciones se tenían que adecuar a la etapa donde habían quedado. Y se hizo, aquí quiero hacer un paréntesis, se hizo salvedad, por favor, en la directiva también el tema de proyectos de inversión. Algunos tienen plan conceptual, también la DGA los está considerando, ojo, para que no se vean afectados. Entonces, en este caso de reversión, se les dijo que el procedimiento estaba regulado en los artículos 38 y siguiente de la directiva, que contemplaba igual la inspección y constatación del incumplimiento de la obligación,
el descargo de la entidad, que también ya habían cumplido, y que procedía ya la emisión de la resolución, pero lógicamente esto por parte de la máxima autoridad administrativa de la entidad y lógicamente esta resolución tenía que ser avalada en un informe concluyente donde se indique todos los pasos que habían hecho para dar mérito a la resolución de reversión. Asimismo, se les indicó que hagan el registro de la resolución, de acuerdo al artículo 27 de nuestro reglamento, que ya les señalé la importancia de la publicidad registral, y que se realicen los trámites necesarios para la devolución del inmueble, de acuerdo al artículo 38 de la directiva, y que nosotros teníamos un modelo de acta que está anexo a nuestra directiva 02, el acta de entrega de recepción, conforme el anexo 1 de nuestra directiva. Entonces lo hicieron así y fue creo que una de las primeras resoluciones que han salido, no nos han comunicado todavía, pero ya están la mayoría de entidades adecuando porque ya de junio a la fecha sí ya son varios los procedimientos que tenían que continuar. Entonces aquí lo clave es la segunda disposición complementaria final y la primera disposición complementaria transitoria de la 1439 y la primera disposición complementaria de nuestra directiva 002. Finalmente, como parte de la coyuntura y de las novedades de esta directiva, quiero indicar que también hemos considerado el otorgar la afectación en uso de bienes inmuebles en temas de emergencia, haciendo un procedimiento un poquito más expeditivo, ¿no? Eso también lo van a ustedes observar si hacen una lectura mucho más minuciosa en la directiva, en la parte de las disposiciones finales. Bueno, hasta aquí hemos llegado en cuanto a la exposición. Entiendo de que como parte de las actividades también los participantes han ido entregando algunas preguntas, por lo que le doy pase a Cecilia para que más o menos nos guiemos, tratemos de absolver la mayor cantidad de preguntas que nos pudieran haber llegado. Gracias, Cecilia. Gracias, Carol, por tu exposición. Ahora pasamos, como bien ha dicho Carol, a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos nuevamente que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Para nosotros es muy importante que ustedes se inscriban y así los podemos invitar a próximos eventos que realicemos. Muy bien, Carol, comenzamos. Primera pregunta, Carol. ¿Es posible que la Dirección General de Abastecimiento pueda socializar una lista o cartera inmobiliaria pública? Bueno, ahí quiero partir indicando que la cartera inmobiliaria está en implementación. Lo importante es que vamos a contar con todas las características necesarias en esta cartera de todos los inmuebles que podamos tenerlos de libre disponibilidad. Y también estamos ya evaluando lo que es la directiva de la cartera inmobiliaria. De la socialización creo que va a ser un paso mucho más adelante. Tenemos que terminar, digamos, de consolidar el contenido de la cartera inmobiliaria. Y bueno, por ahora lo que tenemos es, de acuerdo a la directiva de arrendamiento, ¿no? La 003-2021, se tiene que solicitar la información, si en caso de la información que ya tenemos, ¿no? Básicamente la recabada por la SBN, tendríamos bienes inmuebles de disponibilidad de las entidades y nosotros vamos a dar respuesta a las entidades porque es un requisito, ¿no? Para que ellos puedan hacer sus requerimientos de arrendamiento a terceros. Entonces, de la socialización, entiendo de que podría ser un paso mucho más adelante, pero todavía no es la prioridad. Bien. Siguiente consulta. ¿La Dirección General de Abastecimiento emitirá una directiva para el inventario de bienes inmuebles? Efectivamente, sí. Bueno, dentro de cartera inmobiliaria se va a tomar un rubro respecto a lo que es inventarios de bienes inmuebles. No obstante, quiero aclarar que mientras estemos en esta etapa, como les indiqué, de implementación de la DGA, es importante que sigan alimentando esa información o actualizando y registrando en el SINAVIP, ¿no? Que está a cargo de la SBN. De alguna manera, de ahí también nos vamos a respaldar cuando nosotros ya tengamos un sistema ya consolidado.
Bien, siguiente consulta. ¿Cómo es posible diferenciar los inmuebles que están bajo la competencia de la Dirección General de Abastecimiento considerando la nueva normativa? Perfecto, justo ahí creo que se han guiado mucho del título de la exposición. Y eso va un poco más para que tomes atención al momento de evaluar la ley 31199, ¿no? La ley de gestión de protección de espacios públicos. Antes sí lo veía la DGA, ahora lo está viendo íntegramente la SBN y bueno, las entidades administradoras de espacios públicos, en caso de calles, por ejemplo, las municipalidades. Y bueno, las características que ya hemos verificado en nuestros ejemplos, ¿no? En cuanto a predios, también podemos encontrar edificaciones, pero edificadas por particulares para servicios privados, no olvidemos. Y en el caso de bienes inmuebles del Estado, edificaciones para fines institucionales, talleres, depósitos, almacenes, más saldar, es dar un soporte a las entidades para que puedan brindar los servicios a favor de la comunidad. Siguiente consulta. ¿Qué entidad es responsable para administrar el SINAVIP? Justo en el SINAVIP, ¿no? El Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? La SBN es la encargada de la administración de SINAVIP. Ojo, es un registro de carácter obligatorio, lo ratifican en su reglamento recientemente aprobado, ¿no? Con el decreto supremo 008-2021. Vuelvo a reiterar de que es importante que sigan alimentando y actualizando esa información, tanto de predios y bienes inmuebles. Sé que vamos a lograr en algún momento consolidar un solo sistema, es lo ideal. La interoperatividad de las entidades es muy importante, registros públicos, SBN, municipalidades, entidades. Es una meta. Sin embargo, todavía estamos pues dando los pasos importantes para lograr ello. No obstante, el SINAVIP por ahora es un gran soporte para todo lo que es el registro de la propiedad estatal. Muy bien, siguiente consulta. ¿A qué entidad se le debe hacer llegar la resolución de disposición final de un bien inmueble? Solo conocimiento del acto realizado. Yo le recomendaría a la persona que hizo esa pregunta remitirlo a la SBN con copia a la DGA. No está todavía reglamentado, pero sí me entiendo de que está contemplado dentro de las modificaciones que vamos a hacer o implementaciones a la 1439, que tendría que ser a las dos partes, porque si entendemos que quizás ese predio ya tiene un código único, un CUS, un código único en el SINAVIP, ¿no? Del SINAVIP, debe tener un legajo. Entonces, para tener actualizado su legajo es importante que se lo den a SBN y a nosotros también, porque nos van a ayudar para implementar también mejor nuestra cartera inmobiliaria. Siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para declarar inhabitable a un inmueble? Inhabitable. Bueno, yo estoy entendiendo acá un inmueble de vivienda, porque, bueno, o también podría ser una institución pública. He visto algunas instituciones inhabitables. Bueno, esas declaraciones lo hacen las municipalidades en el marco de sus funciones, ¿no? Ley Orgánica de Municipalidades. Ellos hacen la inspección y técnica, sobre todo, para verificar que ya no cumple con las condiciones de habitabilidad que se requieren, ¿no? Pero tanto como para viviendas, para todo ello. No es marco de la DGA ni de la SBN, es exclusivamente de las municipalidades. Siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para el saneamiento de bienes inmuebles educativos? Bien, esa pregunta la hizo una persona que está al tanto de las normas. No lo he tocado porque espero que todavía se complemente. A ver, como base les puedo señalar que de acuerdo al nuevo, el reglamento de la 29151, en el artículo 242 en adelante, está regularizado el procedimiento especial de saneamiento físico legal de bienes inmuebles y de predios estatales, ¿ya? Y esto es para todas las entidades.
¿no? Dentro del marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales y dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. No obstante, sí es cierto que el Ministerio de Educación ha emitido una ley, la 31318, que regula el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles del sector de educación, ¿no?, destinados a instituciones educativas públicas. Esta ha sido hace muy poquito, en agosto, 5 de agosto del 2021. Y a la fecha están elaborando el reglamento. Esperemos que se dé el reglamento y en el siguiente webinar lo vamos a poner también como una de las siguientes normas, si impacta o no en algunos temas de la DGA o probablemente de la SBN. Pero a la fecha solamente es el reglamento de la 29151. Recordemos que ese procedimiento especial tiene como antecedente la 1358, donde hay una figura bastante interesante que es la afectación en uso automática, ¿no? Entonces, para mayores detalles, eso lo vamos a ver en el siguiente webinar y lo vamos a considerar como una modificación normativa, y entiendo que el Ministerio de Educación también hará sus publicaciones y esperemos su reglamento para saber bien el ámbito, porque por ahora, si más no recuerdo, son 10 a 12 artículos muy genéricos. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo puedo determinar qué inmueble está dentro del ámbito de la Dirección General de Abastecimiento y cuál es dentro del ámbito de la SBN? Bueno, en las imágenes de la exposición creo que han servido mucho más, el casito que les indicaba. Siempre tenemos que ver, uno, si la construcción lo hizo primero un particular, lo hizo el Estado, ¿no? Y si el terreno, lógicamente, es propiedad estatal, para comenzar, ¿no? Si estamos en un equipamiento urbano, ¿no?, o una habilitación, o parte de una habilitación urbana, y que la construcción sea consolidada, ¿no? Independientemente del material, como hemos visto, drywall, puede ser madera, en sierra, pueden utilizar adobe, pero tiene que haber una cierta funcionalidad, ¿no?, para el soporte de servicios públicos. Y en cuanto a la SBN, también pueden ver edificaciones. Bueno, yo creo que entienden más que es isla, terreno, ahí no hay edificación, pero también pueden ver edificaciones, pero como les decía, construcciones privadas, iglesias, cementerios, con algunos lugares religiosos, locales comunales, comedores populares. Entonces, ahí digamos que la DGA, si bien ve edificaciones consolidadas, pero no está destinado a servicios, digamos, de soporte a instituciones públicas, ¿no?, para servicios públicos. Ahí hay más una finalidad más privada. Ok. Siguiente consulta. ¿Por qué motivo no se otorga la titularidad como propietaria a la entidad beneficiaria de un inmueble en cesión uso si han pasado más de 10 años como poseedor del predio, cumpliendo estrictamente lo establecido en la resolución que otorga la cesión en uso? Cuando me hablan de los 10 años, me hace recordar que estamos hablando probablemente de una prescripción. Piensa que se pueden prescribir. No, bueno, en esa pregunta lo primero que le diría es de que tendría que ver cuál es el plazo que le han dado para la cesión en uso, quizás para un proyecto de 20 o 30 años, no lo sé. Entonces, básicamente no podría transferirse porque no es un lote de libre disponibilidad, ¿no? Es decir, tiene un gravamen, que en este caso sería, o tiene un impedimento, que sería la cesión en uso en sí. Ahora, en bienes estatales tengamos cuidado con la prescripción. Sé que hay opiniones encontradas respecto a la prescripción de bienes del Estado, pero tengamos bastante cuidado en cuanto a la prescripción que genera derechos de propiedad, ¿no? Aquí básicamente en el caso del cesionario es porque ya tiene una posición de cesión y está cumpliendo su finalidad. Tiene la administración, puede hacer mejoras, es decir, tiene todos los alcances para poder ejecutar normalmente, ¿no? No hay mayor, yo no entiendo por qué quisiera la propiedad, porque generalmente si quisiera la propiedad compraría una propiedad privada, ¿no? Pero básicamente mientras sea cesionario él no va a poder adquirir y el paso de los años no genera derechos. Siguiente consulta. ¿Qué normas legales respaldan el saneamiento de bienes inmuebles?
Esa pregunta es un poquito igual repetitiva que una que ya hemos resuelto. Esto está enmarcado ahorita en el reglamento de la 29151, el procedimiento especial de saneamiento. Están tanto para bienes estatales, comprendidos bienes estatales, no predios estatales, perdón, y bienes inmuebles del Estado. En este caso, esta sería la norma que se estaría aplicando a la fecha para saneamiento. Ok, gracias, Caro. ¿Quién es el responsable de realizar el inventario de bienes inmuebles? ¿Quién es el encargado? Bueno, en realidad todas las entidades, ¿no? Y no solamente de bienes inmuebles, también de muebles. Todas las entidades tienen que realizar anualmente en el tema de bienes muebles. Entiendo de que tienen que solicitar a la SBN, bueno, lo solicitan a través de la DGA para que les den una clave, ¿no? Y puedan alimentar así el SINAVIP web que ya está funcionando, ¿no? Antes las entidades tenían que hacer todo, su legajo, sus expedientes y mandarlos a la SBN. Bueno, ahora ya hay el SINAVIP web, es una alimentación directa. Pueden subir, cargar toda esa actualización de información, registro de bienes muebles. Y también entiendo que podrían hacerlo en el tema de bienes muebles como habitualmente lo hacían, ¿no? Nosotros todavía no estamos asumiendo ese rubro. Ok. Siguiente consulta. ¿Cuál es la plataforma oficial para la gestión y el reporte de los bienes patrimoniales? ¿SINAVIP o SIGA? A ver, el soporte que tenemos actualmente respecto a la propiedad estatal es el SINAVIP, ¿no? Y que es un registro obligatorio administrativo, ¿no? A cargo de la SBN. No obstante, sí es cierto, y en gran parte de la 1439 se hace mención a la implementación del SIGA Patrimonio, ¿no? Que va a tener justamente toda la información contable, la información física, técnica y legal de los inmuebles y de los muebles, inmuebles del Estado. Pero esto está, digamos, en implementación, ¿no? El proyecto ya está en camino, bueno, ya está, digamos, en ejecución, pero se está implementando todo lo que son los sistemas, el soporte técnico, y sí, en algún momento se va a tener que retroalimentar también con la información del SINAVIP. Por eso recalco nuevamente de que puedan seguir mandando información a la SBN, tanto de sus predios estatales como de los inmuebles, y luego ya se les dará las directivas correspondientes para que puedan ya remitirlo al SIGA, porque sí va a ser un sistema también de alimentación obligatoria por parte de las entidades, y probablemente también se haga a modo web para que lo puedan hacer las entidades directamente. Gracias. Siguiente consulta. Según la directiva número 02-2021, ¿cuál es el procedimiento para que un bien afectado en uso pase a la entidad beneficiaria? Ya. Creo que es muy parecido a la pregunta de la cesión en uso. A ver, aquí quiero aprovechar la pregunta para un poquito diferenciar a la cesión en uso. Lógicamente, la respuesta es la misma. No le podríamos dar una transferencia porque no es un predio de libre disponibilidad. Bueno, un bien inmueble de libre disponibilidad porque está afectado en uso, claro está. No obstante, siempre se reciben muchos pedidos de que ya son administradores, ¿no? Tienen la afectación en uso y quieren la transferencia del terreno o del inmueble. Generalmente dicen porque lo necesitan para sus proyectos de inversión. Y aquí hay que aclarar un tema, ¿no? Que la afectación en uso sí les permite realizar obras, pueden efectuar declaración de fábrica, de las mejoras que puedan hacer, pueden suscribir documentos privados, documentos públicos, ¿no? Necesarios para ese efecto del proyecto de inversión, pueden realizar proyectos de inversión público-privada, ¿no? Con la única restricción de que no desnaturalicen la finalidad para la cual fue otorgada la afectación en uso, ¿no? Si es para un hospital,
lógicamente quieren implementar un patio adicional, digamos un laboratorio, no hay ningún problema, pueden hacer un proyecto y no es que se requiera la propiedad, basta la administración para que puedan ustedes ejecutar su proyecto de inversión. Esa es una primera idea fuerza. Y la segunda idea fuerza que quiero indicar, bueno, si ustedes están ocupando ya, por ejemplo, un hospital, ya por su funcionalidad es un bien de dominio público y como les había explicado, por la Constitución, estos no se pueden prescribir, no se pueden embargar, no se pueden transferir. Por lo tanto, les declaramos de plano improcedente su transferencia. Entonces, esa es la segunda idea fuerza. Y la tercera idea fuerza que también les quiero indicar, que en el tema de la transferencia, igual, si en caso ya no estuviera un bien de dominio público, un bien de dominio privado, por ejemplo, que tengo un inmueble vacío, ¿no? Por ejemplo, como este abandonado, me lo ponen a disposición y yo lo puedo transferir. La premisa de la DGA es dar la transferencia de una forma muy excepcional y residual. Esto lo van a encontrar en la directiva, está en el articulado que regula la transferencia. ¿Y qué quiere decir excepcional y residual? Que nosotros primero vamos a agotar la potencialidad del inmueble. Y si ya definitivamente no hay ninguna opción, podríamos transferirlo. Pero nuevamente repito, ante un panorama de déficit de bienes inmuebles del Estado para el soporte de servicios a favor de la comunidad, creo que no es lo óptimo el transferirlo. Tanto así que, nuevamente repito y en algún punto lo indiqué, no tenemos regulada la subasta, a diferencia de la SBN. Porque el SBN, como ustedes ven, ahí pronto tendrán una subasta nuestros amigos de la SBN, tienen terrenos donde pueden hacer proyectos de inversión, las empresas, entonces tienen una finalidad como que potencializar más el ámbito, los terrenos del Estado a nivel de estos proyectos. Pero nosotros no apuntamos a eso, nosotros apuntamos a optimizar el uso de los inmuebles que ya tiene el Estado, no deshacernos de los mismos. Entonces, si ustedes ya tienen una afectación en uso, repito, no necesitan pedir la transferencia y de plano no se les va a declarar porque si ya está funcionando ahí el hospital o ya está funcionando la oficina o ya está funcionando el colegio, porque necesitan por el proyecto de inversión, no es así. Si ya tienen esa facultad de hacerlo sin titularidad y ya es un bien de dominio público, ojo, y esos no se pueden transferir. Muy bien. Siguiente consulta. Según la directiva número 02-2021, ¿cuál es el procedimiento a realizar para la asignación y reasignación de un bien con edificaciones? Esa pregunta lo hizo seguro un trabajador del SBN. Sí, esos términos de asignación y reasignación son términos de la normativa de la SBN. Al momento de elaborar la directiva, vimos la necesidad de simplificar un poco la terminología, porque ciertamente sí, bueno, son distintos, pero se parecen bastante. Y bueno, y nosotros, si ustedes verifican, no tenemos terrenos vacíos como para asignarlos, ¿no? Tenemos ya generalmente construcciones que solamente o lo desocupan, bueno, regresa nuevamente al ámbito del Estado, los afectamos en uso, los entregamos directamente, o ya están ocupados por otra entidad y solamente hay que regularizar su afectación en uso. Entonces, la directiva 002-2021 solamente contempla la afectación en uso, ¿no? En su artículo 11 en adelante, y también tenemos la regularización de la afectación en uso, ¿no? Cuando ya las entidades están ocupando, como les repito, los inmuebles, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, de que el terreno estuviera a nombre de otra entidad, ¿no? Afectada. Entonces, eso sí está regularizado en nuestra disposición complementaria. En la segunda disposición complementaria transitoria de la directiva estamos regularizando. Son básicamente esas dos figuras. Nosotros no manejamos reasignación ni asignación en la terminología, ni el ámbito que asume la SBN. Bueno, y como última consulta, Carol, ¿aún sigue vigente el Decreto Supremo 130-2021-EF?
A ver, ahí es otra vez, es una pregunta de saneamiento. No he tratado de entrar mucho al tema de saneamiento porque esperemos que ahora en algunas modificaciones que hagamos a la 1439 pongamos algunos detalles sobre eso. Efectivamente, la 130 era antes el procedimiento especial de saneamiento de predios estatales, ¿no? Bueno, predios estatales lo digo en general, antes de que haya esta separación de predios estatales y bienes inmuebles. Y esta sí, efectivamente ha sido derogada, ya definitivamente hay una única disposición complementaria derogatoria en el reglamento de la 29151, el nuevo reglamento, ¿no? El cual ya se deroga en su totalidad porque ya el procedimiento especial ha sido subsumido, está dentro del reglamento en el artículo 242 en adelante, ¿no? Eso ustedes lo pueden seguir tanto para predios como para predios estatales y para bienes inmuebles del Estado. Bueno, hemos cumplido, creo, el horario. Quiero agradecer la participación activa de todos ustedes en el webinar. Siempre estamos atentos a todas las consultas que recibimos, siempre con el mayor cuidado porque sabemos que todavía es un poco difícil de diferenciar los ámbitos de competencia. No obstante, tenemos muy claro el propósito de la Dirección General de Abastecimiento en mejorar la gestión de los bienes inmuebles del Estado, ¿no? Y siempre esperamos el compromiso de todas las entidades, ¿no? De que puedan cumplir los objetivos y brindarles el mayor soporte para que puedan ustedes también gestionar adecuadamente la propiedad estatal. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos. Gracias, Carol, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Competencias y la Dirección General de Abastecimiento sobre los bienes inmuebles del Estado, implicancias de las normativas recientes, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.